Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía Hans Selye, a quien podemos considerar el más importante investigador respecto al estrés que nos causa, que nos provoca. El hombre moderno tendrá que aprender a manejar el estrés o está condenado a la enfermedad, el fracaso y la muerte prematura. Una predicción, queridos amigos, que nos puede parecer excesivamente severa, pero que con el tiempo ha comprobado ser sumamente cierta. ¿Qué es el estrés? Y ese es el título que hoy le damos a nuestro programa. La palabra en sí tiene su origen en el siglo XIX, cuando durante la Revolución Industrial los seres humanos, que siempre apelamos un poco a la magia, llegamos a pensar que ya con las máquinas todo estaba resuelto. Pero llegó el momento que una de esas máquinas en industria textil, que es donde la revolución industrial se propagó con tanta rapidez, la máquina se detuvo, dejó de trabajar y empezaron a investigar qué había acontecido para darse cuenta que había algunas piezas dentro de la máquina que obviamente por el mismo trabajo se habían desgastado. ¿Cómo llamas al desgaste de una pieza en una máquina? Inventaron la palabra estrés. Por lo tanto, es relativamente muy moderna. Eventualmente, a principios del siglo XX, el doctor Walter Cannon, uno de los grandes padres de la fisiología moderna en el ser humano, habló del estrés, o sea, del desgaste en el cuerpo humano. Aunque no le dio mayor importancia, simplemente mencionándolo como un proceso que ocurría y que podía justificar indudablemente el por qué todos en un momento u otro vamos a morir. Pero fue ya posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando un médico endocrinólogo húngaro llamado Hans Selye empezó a estudiar muy de cerca qué significaba realmente en el cuerpo ese proceso fisiológico llamado estrés, desgaste. Hizo una serie de experimentos con ratoncitos, con ratitas de laboratorio, y logró comprobar que en la medida en que el esfuerzo de una rata por salir de una piscina de agua era constante, eventualmente moría y no ahogada, sino a consecuencia de un infarto. Logró así darse cuenta qué pasaba con ese tremendo esfuerzo que la ratita tenía que hacer y a la cual era sometida constantemente. Por otra parte, durante sus estudios de patología, estudiando personas fallecidas en un hospital, pudo observar, haciendo las autopsias que correspondían a esas personas, que independientemente de la causa de muerte, algunos por un derrame cerebral, otros por un infarto al corazón, otros por cáncer en una enfermedad que había sido prolongada, independientemente de la razón por la cual esos pacientes habían fallecido, en el momento de la autopsia se podían observar tres cosas en todos ellos. La primera de ellas es que las glándulas suprarrenales, que son dos glandulitas colocadas una por encima de cada riñón, se habían hipertrofiado, se habían agigantado. Por otra parte, observó cómo el timo, una pequeña glándula que tenemos ahí donde Tarzán se da de golpecitos, se había involucionado y hecho pequeñita.
Y lo tercero es que había ulceraciones en la parte gástrica, en el estómago de la persona. Le llamó la atención que independientemente de la causa de muerte y del tiempo que la persona la haya padecido, esos síntomas siempre estaban ahí. A lo largo de su vida, Hans Selye dedicó todo su tiempo, se trasladó desde Europa hasta el Canadá, donde fundó una institución dedicada precisamente al estudio del estrés, y por ello lo podemos considerar el más importante investigador, que dio a luz el abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta de lo que el estrés realmente puede causarnos. Él logró, a través de su investigación, demostrar cuán dañino es un estrés y también los diferentes tipos de estrés que pueden existir. Sin embargo, el estrés es una reacción automática en el ser humano, es por lo tanto un mecanismo de supervivencia que nos mueve a correr o luchar. Y esto, queridos amigos, nos salva la vida. Y por ello Hans Selye le dio al estrés el nombre que médicamente debe de ser el nombre correcto, aunque prácticamente nadie lo utiliza: síndrome general de adaptación. Un síndrome es un conjunto de síntomas, general porque aparece en todo el cuerpo, y de adaptación porque ocurre cada vez que una persona tiene precisamente que adaptarse a algo nuevo. Algo en su entorno, en sus circunstancias cambia, y este esfuerzo de adaptación genera estrés. Pero nos salva la vida, porque en muchas ocasiones, si no hubiera sido por ese mecanismo, no existiríamos. El estrés existe desde que el ser humano es ser humano, y yo diría mucho antes, ya que los animalitos también se estresan. Con una enorme ventaja: no le añaden más leña al fuego. En cambio, nosotros tristemente sí lo hacemos. Desde las épocas más remotas, el ser humano ya se veía sometido a ese síndrome general de adaptación cada vez que enfrentaba a un animal salvaje, cada vez que el clima se convertía en algo terriblemente hostil y tenía que encontrar maneras para poder sobrevivir. Hoy en día, sin embargo, ya no estamos en la época de las cavernas. Hoy en día tenemos ya un sinfín de recursos que, sin embargo, han hecho que el estrés se convierta en un problema devastador. Si realmente el estrés es la respuesta de adaptación a los cambios, la respuesta que damos ante cualquier situación que amenace nuestra vida o nuestra calidad de vida, en la actualidad tenemos tantos estímulos bombardeados tú y yo constantemente por ellos, que parece que el cuerpo no tiene tiempo de adaptarse a una cosa cuando ya es otra cosa a la que se tiene que adaptar. Todo está en un constante cambio. No terminamos de aprender un determinado programa en la computadora o en la aplicación del banco cuando ya de repente la cambiaron. No acabamos de aprender una ruta dentro de las ciudades cuando han desviado el tráfico o están haciendo una nueva construcción y tenemos que encontrar una ruta nueva. Esta demanda constante, queridos amigos, va produciendo efectivamente un desgaste. Hans Selye logró demostrar que cuando nosotros nos estresamos, esas glándulas suprarrenales se hipertrofian porque hay una enorme producción de adrenalina y cortisol. La adrenalina se produce precisamente en la médula de las glándulas suprarrenales y todos de alguna forma la conocemos. Cuando sentimos ese impulso en el corazón de ¿qué está pasando? Cuando algo nos enciende
nos entusiasma, nos excita fuertemente, viene la adrenalina, como en los deportes extremos. Pero más allá del momento adrenérgico en el estrés, cuando la persona prolonga su estrés, aparece el cortisol. Y el cortisol está producido en la parte de la glándula suprarrenal que rodea precisamente a la médula. Lo podríamos visualizar como un manguito. El hueso dentro del manguito produce adrenalina y la parte carnosa del manguito produce cortisol. El cortisol, queridos amigos, así como la adrenalina, impulsa fuertemente al corazón, nos hace palpitar más rápidamente, acelera la presión arterial. Bueno, en el caso del estrés crónico, nos vamos a encontrar con que empieza a haber una baja en el sistema de inmunidad. Y por eso es que la glándula timo, pues descubrió Cellier que había involucionado, se había hecho pequeñita. La glándula timo, queridos amigos, es como la escuela de muchas de nuestras células blancas que se capacitan para eliminar al enemigo, bacterias y virus. Durante mucho tiempo se llegó a pensar que esa glándula era un vestigio de la antigüedad y ya no servía para mayor cosa. Pero el cuerpo humano, diseñado por nuestro creador, es tan maravilloso y exacto que nada le falta y nada le sobra. Con el tiempo se descubrió que esa glandulita llamada timo era responsable de un buen y acertado manejo del sistema inmunitario. La investigación de Hans Cellier abrió toda una puerta que desafortunadamente durante décadas no se llegó a conocer plenamente. Hace un poco más de 50 años, cuando yo empecé a dar cursos sobre lo que es el manejo de estrés y la relajación, las personas al oír hablar de estrés decían, bueno, eso es para la gente que es muy alterada, pero a mí no me afecta. Hablar en aquel entonces de que el estrés podía llegar a causarte un problema de salud severo, se veía como algo casi dentro del terreno de lo mágico. Hoy tú y yo sabemos que no es así. Hoy sabemos que efectivamente el estrés puede deteriorar nuestra salud y que prácticamente todos los médicos, diría yo, habrá rarísimas excepciones, reconocen que en sus pacientes el estrés en ocasiones puede estar jugando una buena parte para que el problema exista. Si el estrés es un mecanismo de supervivencia, nos salva la vida, pero puede convertirse en un terrible enemigo. La clave está no en eliminarlo, sino en aprender a manejarlo. A mí todavía me causa, lo reconozco, un poco de risa cuando escucho a conferencistas hablar de vamos a aprender a eliminar el estrés. Eso es casi como decirle a una persona, vamos a eliminar el que respires, porque el estrés va a ser indispensable para la vida. La clave está en saber manejarlo, aprender a hacerlo. ¿Qué es efectivamente lo que hace que nuestro estrés, esa primera reacción de adaptación que nuestro mismo cuerpo toma, qué es lo que hace que eso se convierta en un devastador enemigo? Bueno, ahí entra nuestra manera de pensar, porque es a través de la parte cognitiva, pensante, que nosotros podemos convertir a un pequeño cerillo en un verdadero incendio. Aprender a manejar el estrés tiene que ver con esa toma de conciencia. También reconociendo que existen diferentes tipos de estrés. Y hablemos fundamentalmente del estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo lo podemos representar fácilmente cuando una persona
está a punto de cruzar la calle. Y en el momento en que entra ya en el arroyo vehicular, escucha la bocina de un auto fuerte e insistente. Inmediatamente se da cuenta que un coche viene a gran velocidad, más le vale brincar rápidamente a la otra orilla para salvar la vida. ¿Y qué es lo que tú y yo sentimos en una circunstancia como esa? Uf, casi que se nos sale el corazón. Sentimos cómo empieza a palpitar rápidamente y cuando llegamos al otro lado del arroyo vehicular, todavía exaltados, empezamos a respirar profundo hasta que poco a poco el susto pasa y va bajando la intensidad del pulso cardíaco hasta lentamente recobrar nuevamente la estabilidad. Eso, queridos amigos, se llama estrés agudo. Y lo que predomina ahí es la adrenalina, que nos da precisamente mayor aceleración cardíaca y mayor fuerza muscular. A veces nos preguntamos cómo es que pude brincar ese 1,5 metros cuando normalmente no brinco ni 20 centímetros. Esa adrenalina te ha dado una fuerza para poder hacerlo. Por otra parte, ¿qué sucedería si una vez habiendo cruzado la calle, ese auto gira y empieza a perseguirte? Y tú obviamente empiezas a correr sintiendo que ese auto viene tras de ti. En la medida en que vas prolongando el estrés, empieza la gran derrama de cortisol. Alguien dirá, pero Rosita, sería rarísimo que un auto girara y me persiguiera. Pero la realidad, queridos amigos, es que muchos de nosotros vivimos como si tuviéramos un automóvil atrás persiguiéndonos de manera constante. No nos da tiempo de hacer casi nada porque queremos hacerlo todo. Nos agobiamos por lo que sí hice como por lo que no hice. Y esto va a causar un desgaste brutal, porque no hay otra forma en realidad de describirlo. Así como hemos dicho que ese impulso de adrenalina afecta a nuestro corazón porque lo hace latir más rápido, obviamente constriñe los vasos sanguíneos, la presión se eleva y adquirimos a través de una más rápida circulación fuerza muscular. En el estrés crónico, el cortisol empieza a empobrecer el sistema de inmunidad, hacer que nuestra respuesta se vea cada vez frágil, hasta que llegará el momento en que el sistema inmune pueda derrumbarse casi por completo, dando pie a que cualquier enfermedad que puede convertirse en crónica, hoy en día podríamos decir que no hay un solo mar de la salud que no pueda relacionarse agudo, en el caso de los problemas cardíacos, como en el estrés crónico, como es el caso del cáncer. Pero una vez más, lo que hay que reiterar es que no lo vamos a poder eliminar. Tenemos que aprender a manejarlo. ¿Existen maneras de hacerlo? Por supuesto. Y de esto vamos a seguir conversando justo después de nuestro ejercicio. Y bien, decíamos justo antes de irnos al ejercicio de relajación, ¿qué podemos hacer para manejar esa respuesta automática que se da como mecanismo de supervivencia? Pues bien, la única manera de poder manejarlo va en dos vertientes. Una de ellas es el pensamiento. Como decíamos en una de las reflexiones que hicimos en el ejercicio, el estrés va a estar ahí. La diferencia será a qué pensamiento le dedicas tú el tiempo. Y por eso decía hace unos momentos que siendo el estrés como un cerillo que se prende, solo nosotros podemos decidir si ese cerillo
se convierte en un incendio que parece devastarlo casi todo. O el pensamiento lo aplaca como el agua, que simplemente hace que el cerillo se apague. El manejo del pensamiento es prioritario para la vida. Tristemente parece que no nos damos mucha cuenta de ello. Pensamos casi de manera automática y pensamos que esa es la manera normal de pensar. Sin embargo, las neurociencias hoy nos hablan de cómo la capacidad que una persona tenga de poder redirigir lo que piensa puede ser determinante para su salud y por lo tanto para su vida. Pero la otra manera a través de la cual nosotros manejamos el estrés y evitamos el devastador efecto que puede tener en nuestra fisiología es sabiendo cómo relajarnos en profundidad. Cómo disponer a nuestro cuerpo a un estado profundo de relajamiento que hace que el cuerpo vuelva a entrar en el equilibrio fisiológico que va a favorecer el equilibrio de los neurotransmisores, de las hormonas y que va a eliminar el terrible efecto devastador del cortisol. La relajación, como ya veremos tal vez en otro programa, tiene que ver con el sistema de inmunidad. Pero así como el estrés lo deteriora, la relajación lo fortalece. Saber relajarse, habrá personas que digan, pues eso es muy fácil. Pero el hecho es, ¿eres capaz de mantenerte en relajación durante 20 minutos? Saber relajarse es un proceso de aprendizaje que obviamente podremos realizar. Dormir. Uno de los graves problemas que hacen que nuestro estrés cotidiano se aumente y salga fuera de proporción es la falta del dormir. Creo que todos, a través de lo que ha sido la pandemia y seguramente escuchando información por diferentes medios, estamos ya plenamente conscientes de la importancia que tiene el dormir para la calidad de vida y salud. Aprender a usar el relajamiento para poder dormir sin necesidad de pastillas será indudablemente un medio extraordinario para mejorar nuestra salud. Pero habíamos hablado de que había dos tipos de estrés, el agudo y el crónico. También hay otras dos maneras de catalogar al estrés, eustrés y distrés. Eu quiere decir bueno, dis quiere decir romper. Eustrés se refiere a la buena adaptación y el distrés se refiere a la mala adaptación. En otras palabras, a utilizar esa respuesta adaptativa del cuerpo de una manera adecuada o hacer que esa respuesta del cuerpo irrumpa y perturbe el equilibrio. El eustrés y el distrés dependen fundamentalmente de nuestro pensamiento y de nuestras actitudes y creencias. Solo tú decides qué actitudes y qué creencias tienes con las cuales enfrentas la vida y el mundo. Pero si no sabemos ejercer nuestra capacidad interna del pensamiento, actitud y creencia, y por otra parte no sabemos relajarnos en profundidad, el estrés puede causarnos un daño verdaderamente terrible. Afortunadamente, existen maneras de canalizar esta maravillosa respuesta del cuerpo que sobreprotege la vida de una manera creativa para mejorarnos a nosotros mismos y nuestro entorno. Yo te estaré esperando este próximo 29 y 30 de este mes de marzo, de 7 de la tarde a 9 de la noche, para este importante taller, manejar el estrés, saber relajarnos y poder dormir. El teléfono, con gusto te lo repito, 55 37 32 91 04.
Gracias de antemano por tu confianza en nuestro trabajo y espero me des la oportunidad de servirte. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.